Explicación de los términos teóricos de la unidad 2. En la unidad 2 vemos el concepto de sistema operativo, sus elementos y su estructura. En esta unidad analizamos las funciones del sistema operativo, describimos las características y arquitecturas del sistema operativo, identificamos los procesos, sus estados y transiciones, gestionamos la memoria en un sistema operativo y describimos la gestión de entrada-salida en un sistema operativo. Bien, esto lo podemos ver en el libro. Si vamos a la página 32, en el primer punto tenemos lo que sería una primera definición del sistema operativo. Nos habla del sistema operativo, que es el software básico del ordenador. Este software gestiona todos los recursos hardware del sistema informático y proporciona la base para la creación y ejecución del software de aplicación. En este caso, esta definición de aquí es la definición del software básico. El software básico es el software imprescindible para que el ordenador funcione. Lo que es la definición de sistema operativo la tenemos en el siguiente párrafo. El sistema operativo, abreviado sería SO, es un conjunto de programas, servicios y funciones que gestionan y coordinan el funcionamiento del hardware y del software. En este primer párrafo que hemos leído también se menciona lo que es el software de aplicación. Este software de aplicación hace referencia a todos los programas que el usuario instala para poder realizar las tareas que necesita, como por ejemplo sería el paquete Office de Microsoft o de cualquier otro distribuidor como LibreOffice o juegos, etc. Otro término de vocabulario es el término de interfaz. La interfaz es el medio de comunicación entre el usuario y el ordenador. Este medio de comunicación es proporcionado por el sistema operativo. Esto nos lo dice aquí. El sistema operativo ofrece al usuario la forma de comunicarse con el ordenador, bien mediante teclado, que sería una interfaz de texto, o bien mediante otros dispositivos como el ratón, la pantalla táctil, etc., que serían mediante interfaz gráfica. Eso ha de ser, o más bien hoy en día es, una interfaz sencilla e intuitiva. Si continuamos en esta introducción que nos proporciona el libro, vemos que nos hace una primera clasificación de los sistemas operativos. Aquí tenemos los sistemas operativos monousuario, multiusuario y los sistemas operativos en red. En esta primera clasificación o primera aproximación vemos que en los sistemas operativos monousuario los recursos hardware y el software que tiene el ordenador están a disposición de un solo usuario. Ese usuario es el que está sentado delante del ordenador, que solo puede ser uno. Frente a esto están los sistemas operativos multiusuario. En este caso, varios usuarios pueden utilizar los recursos software y hardware en un mismo ordenador. Varios usuarios pueden usar, por ejemplo, una misma impresora y acceder, por ejemplo, a una misma base de datos. De ahí que aquí diga eso de potencialmente. También tenemos lo que serían los sistemas operativos en red, que son sistemas operativos especializados. En ellos, un ordenador, que es un servidor, comparte recursos con otros equipos que serían los clientes y que están conectados a la misma red física. Aquí también nos habla de que los sistemas operativos multiusuario, los SOMU, originalmente eran sistemas operativos que se montaban en antiguos ordenadores llamados mainframes o macroordenadores. Varios teclados y monitores se conectaban directamente a una única CPU existente y los usuarios conectados compartían todo del mismo equipo, la memoria, el disco, el procesador y la impresora. Esto se ve mucho más claro viendo lo que sería una figura de un mainframe. Aquí, por ejemplo, esto sería un mainframe en el cual tenemos un ordenador muy potente, en este caso con varios módulos, y tenemos lo que serían las consolas o terminales tontos que simplemente están conectados con ese mainframe. Por tanto, estas consolas de aquí no tienen ni CPU, ni memoria, ni disco duro. Por tanto, lo único que se hace es que se conectan
y a través del cable que los une con el mainframe consiguen pues, el sistema operativo, consiguen utilizar la memoria de este mainframe y consiguen utilizar también la CPU y lo que sería el disco duro. Aquí os muestro también una figura de lo que sería un terminal tonto en marcha y vemos que se ve claramente que este terminal solamente tiene lo que es el teclado, en este caso no había ratones en esa época, y un monitor con su botón de encendido, etcétera, que está conectado mediante unos cables, pero aquí no hay CPU. Esto que se ve aquí detrás sería pues, parte de ese mainframe que os comentaba antes. Volvemos al libro. Un sistema operativo, por tanto, se encarga de hacer que los recursos que tiene sean utilizados de la mejor forma posible. ¿Y cuáles son esos recursos? Pues si veis aquí en el libro, esos recursos, que son tanto hardware como software, son gestionados por el sistema operativo, como os decía, y estos son el procesador, la memoria interna, los periféricos de entrada-salida y la información. Si bien es cierto que estos dos últimos conceptos los unificaríamos, ya que la información reside en un disco duro y ese disco duro es un periférico. A continuación en el libro nos habla de lo que sería la evolución histórica de los sistemas operativos. Esto lo hemos trabajado mediante esa línea de tiempo que hicimos en su día. Vale, continuamos con lo que serían los recursos y las funciones del sistema operativo en la página 36 del libro. Recordemos aquí que el sistema operativo se encarga de hacer funcionar correctamente el hardware, que son los recursos que tiene, como hemos dicho que sería procesador, memoria o los dispositivos de entrada-salida como el disco duro. El sistema operativo maneja este hardware y los usuarios manejan las aplicaciones y por tanto a través de las aplicaciones hacen peticiones al sistema operativo. Todo eso se realiza en ese hardware que decíamos. Bien, como os pone aquí de recordatorio, digamos, el fin fundamental del sistema operativo es coordinar la utilización que se hace del hardware. Bien, para esto utiliza lo que antes ya hemos introducido, que serían los interfaces. Esas interfaces serían lo que nos permite comunicarnos a los usuarios con las aplicaciones, a las aplicaciones con el sistema operativo y al sistema operativo con el hardware. Hay una interfaz, unos interfaces ahí en medio para podernos proporcionar esa comunicación. Para todo esto se utiliza lo que son los servicios. Un servicio es un tipo de aplicación que normalmente se ejecuta en segundo plano. Los servicios proporcionan a los usuarios aplicaciones que incorporan diversas formas de poder utilizar los recursos del sistema operativo. Normalmente nosotros como usuarios no somos conscientes de que estamos utilizando los servicios o de que se ponen en marcha, pero el sistema operativo lo hace por nosotros. Aquí tenemos otra definición, ¿vale? O completamos la definición de antes de interfaz. Es un conjunto de programas o servicios que se ejecutan en el ordenador y que relacionan los niveles para que el usuario final pueda acceder al hardware y ejecutar sus programas. Otro de los conceptos de vocabulario. Seguimos con el siguiente concepto, sería el concepto de proceso. Como tenemos aquí un proceso, se puede definir como un programa en ejecución, ¿vale? Aquí nos pone una serie de características de los procesos. La más importante de todas es esta que tenemos aquí, esta primera, que nos dice que un proceso, para empezar su ejecución, ha de residir completamente en memoria y tener asignadas todos los recursos que necesite. Por lo tanto, lo que nos tenemos que quedar es que el proceso, para que pueda estar en ejecución en la CPU, tiene que estar completamente cargado en memoria. Si pasamos a la siguiente página del libro, tendríamos en la página 38 que nos habla de lo que sería la forma de ejecutarse los procesos en la CPU. Tenemos dos modos, lo que sería el modo usuario y el modo kernel o modo privilegiado. Estos son modos de lo que sería la CPU, la unidad central de proceso, es decir, el procesador. Dependiendo de si se ejecuta en modo usuario o en modo privilegiado, lo que estamos hablando es que
¿Se están ejecutando los procesos que pertenecen al sistema o se están ejecutando los procesos de usuario? Por lo tanto, cuando se ejecutan procesos que son pertenecientes a los usuarios, estos se ejecutan en el modo usuario del procesador, ¿vale? Mientras que los procesos que pertenecen al sistema operativo se van a ejecutar en el modo kernel o modo privilegiado, porque así tienen más prioridad sobre los otros. Como ya hemos visto antes, el procesador o la CPU es uno de los recursos del sistema operativo y este los maneja. Otro de los recursos sería la memoria. Y aquí aparece el concepto de lo que sería memoria virtual. La memoria virtual es una técnica o forma de gestión de la memoria. Aquí en el cuadradito de aquí tenemos una definición de memoria virtual. Nos dice que es una técnica que permite al software usar más memoria principal que la que posee el ordenador en realidad. Para poner en práctica esta técnica de memoria virtual, el ordenador, el sistema operativo, lo que hace es utilizar una técnica que la tenéis en la página anterior, que es la técnica del intercambio de páginas de memoria. El concepto de intercambio quiere decir que los procesos que están en espera cuando no están en ejecución pueden ser llevados al disco para dejar libre parte de la memoria que ocupan para otros de los procesos que sí que están en ejecución. Eso quiere decir que se produce un intercambio de esos procesos entre lo que es la memoria RAM, y lo que es la memoria virtual. La memoria virtual en realidad es un trozo de disco que se utiliza como si fuera RAM, pero en realidad no es RAM. Por lo tanto, tenemos las limitaciones de lo que es la memoria, de lo que sería el disco duro, perdón. Es decir, la velocidad del disco es más lenta que lo que es la memoria RAM. ¿De acuerdo? Entonces, entre la memoria virtual y el intercambio de páginas de memoria es lo que conseguimos, lo que hace el sistema para gestionar esta memoria. Si vamos un poquito más adelante, a la página 40, veremos que ahí nos vuelven a mencionar lo que sería el término de interfaz. Las interfaces sería el medio de comunicación entre el hardware y el software, nos está diciendo aquí. Las interfaces como medio de comunicación entre hardware y software. Las interfaces nosotros, desde el punto de vista de usuario, es lo que nos permite comunicarnos con el sistema operativo. Tenemos varios tipos, lo que sería la interfaz tipo texto, tipo gráfico o la interfaz mixta. En la interfaz tipo texto, las órdenes que da el usuario las introduce a través de una cadena de caracteres, es decir, son los comandos. Hoy en día la mayoría de los sistemas operativos utilizan el interfaz tipográfico. En este tipo de interfaz, como tenéis aquí, es necesario el uso de ratón o pantallas táctiles, como podría ser en una tablet, y por tanto los comandos, las órdenes al sistema operativo se le dan mediante clics de ratón o toques en la pantalla táctil. No hace falta teclear nada. La interfaz mixta, que también se utiliza hoy en día, sería una combinación de las dos anteriores. Por un lado tendríamos la mayor parte de las cosas que las realizaríamos en una interfaz tipográfico y por otro lado podríamos tener algunos comandos que los introduciríamos a través de un terminal o un símbolo de sistema. Seguimos aquí en la página siguiente, la página 41 del libro, y nos habla de lo que sería la arquitectura y los componentes del sistema operativo. De aquí en realidad nos cabe destacar lo que sería el nivel de núcleo. Uno de los términos que hemos utilizado sería el término de kernel. El kernel del sistema operativo es lo mismo que el núcleo y se encarga de gestionar qué procesos llegan al ordenador para ser ejecutados. El kernel es la parte del sistema operativo que está en contacto directo con lo que sería el hardware del sistema. Lo manejaría directamente y haría de intermediario entre el resto de los niveles del sistema operativo, que aquí los tenemos mencionados, y lo que sería ese hardware. En esta página del libro también nos interesa el recalcar el término que está relacionado con la virtualización de máquinas virtuales. ¿Qué uso hace el sistema de estas máquinas virtuales? De aquí me interesa que os fijéis en que nos dice aquí que los nuevos sistemas operativos permiten ejecutar aplicaciones en una copia del hardware real para cada aplicación. Con esto lo que conseguimos es una
mayor robustez del sistema, ya que si una aplicación se queda colgada, esto no afecta al hardware real, sino que afecta solamente a la copia del hardware de esta aplicación. Esto os lo dice aquí, que ante un eventual bloqueo del hardware para una aplicación solamente se verá afectada la aplicación y su copia del hardware, el resto funcionarán correctamente. Esto es lo que se denominan máquinas virtuales y cada una de esas máquinas virtuales solamente es un archivo o un conjunto de archivos y cada uno de esos archivos es una copia exacta del hardware real que gestiona el propio sistema operativo. Tras esto ya pasamos a lo que sería la página 42 del libro, donde nos habla de los modos de explotación del sistema operativo. Los modos de explotación del sistema operativo es pues un poco la clasificación de estos sistemas operativos. Hemos visto una clasificación inicial al principio de sistema monousuario, multiusuario y sistemas operativos en red, y aquí nos hablan ya de dos formas de explotación de un sistema operativo. Por un lado, lo que sería el proceso por lotes y procesos en tiempo real. En un proceso por lotes, si volvemos sobre la página 35 del libro, a ver que me he perdido, aquí estamos, vemos esta figura que tenemos aquí, la figura 2.2, en la cual tenemos la descripción de un proceso por lotes. Esto es un procesamiento típico de la segunda generación de ordenadores. Lo tenemos aquí, el procesamiento por lotes, y tenemos que primero se efectúa una introducción de datos por parte del usuario, o el usuario puede programar esa entrada de datos, luego en el interior del ordenador se realiza un proceso de esos datos y por último obtendríamos unos datos de salida que se pueden guardar, pues se podrían imprimir o se podrían guardar en un archivo. Todo esto puede ser programado y se puede realizar sin la intervención del usuario, aunque aquí el usuario esté dibujado en el esquema. ¿De acuerdo? Eso sería un procesamiento por lotes. Volveríamos pues a la página 42 del libro, donde estábamos antes, en la que estábamos hablando de los procesos por lotes y los procesos en tiempo real. En este caso nos centramos ahora en los procesos en tiempo real y es un tipo de explotación del ordenador. En este caso, el usuario tiene que estar interactuando con el sistema. Estas fases de introducción de datos, procesamiento, etcétera, y salida de datos, se producen con el usuario interactuando con el sistema. Esto es así, ya que, como su nombre indica, si miramos aquí en este proceso en tiempo real que está aquí explicado, vemos que es un modo de explotación en el que la respuesta se obtiene al momento. Hay que esperar lo que se tarde en introducir los datos, el tiempo que se tarde en el proceso y lo poco o mucho que se tarde en visualizar o en imprimir. Pero normalmente es un proceso rápido, ¿de acuerdo? Y por tanto, al ser un proceso en tiempo real, es necesario que en el momento termine el usuario esté ahí o en el momento ese proceso pida algún dato, el usuario esté ahí para proporcionarlo, para realmente aprovechar ese tiempo tan corto de respuesta de los procesos en tiempo real. Continuaríamos con la clasificación de los sistemas operativos y pasaríamos a ver los sistemas operativos según el número de usuarios. Ahí tenemos dos tipos de sistema operativo, dos modos de explotación, monousuario y multiusuario. En el sistema operativo monousuario, un solo usuario está trabajando con el ordenador. Por lo tanto, todos los dispositivos de hardware están a disposición de ese usuario y no pueden ser utilizados por nadie más hasta que este usuario no finalice su sesión. Si eso lo comparamos con un sistema operativo multiusuario, aquí varios usuarios pueden utilizar simultáneamente los recursos del sistema. Pueden compartir dispositivos externos de almacenamiento, periféricos de salida, como por ejemplo una impresora, ¿de acuerdo? Y podrían acceder, por ejemplo, a una misma base de datos. Si continuamos con la clasificación, podemos ver una clasificación de los sistemas operativos en función del número de procesos. Aquí tendríamos los sistemas operativos monoprogramación o monotarea y los sistemas operativos multiprogramación o multitarea. En el caso de monotarea,
el sistema solamente podrá ejecutar un programa o proceso a la vez. Por lo tanto, los recursos del sistema estarán dedicados, es decir, solamente estarán disponibles para ese programa que está en ejecución. En el caso de que tengamos un sistema operativo multiprogramación o multitarea, podremos ejecutar, el sistema operativo es capaz de ejecutar varios programas de forma concurrente. Esto quiere decir que es de forma simultánea. Como os dice aquí, esto solo se podrá dar en aquellos casos en los que el ordenador o sistema informático cuente con más de un microprocesador. Si solamente tenemos un microprocesador, aunque el sistema operativo tenga la capacidad de multitarea, pero solamente podrá realizar un proceso cada vez. Otra clasificación que tenemos de los sistemas operativos sería en función del número de procesadores con el que cuente el sistema informático, ¿vale? Con lo cual, aquí tendríamos sistemas operativos monoprocesador o multiprocesador. En el caso de que sea un sistema operativo monoprocesador, quiere decir que el ordenador solo tiene un procesador y que el sistema operativo solamente es capaz de manejar un procesador. En el caso de que tengamos un sistema operativo multiprocesador, quiere decir que el ordenador cuenta con más de un procesador, dos o más, y por tanto el sistema operativo puede utilizar esos procesadores, es capaz de utilizarlos. Aquí tenemos dos modalidades, o bien multiproceso simétrico o multiproceso asimétrico. En el multiproceso simétrico, al ser simétrico, quiere decir que va a utilizar los procesadores por igual, es decir, como os pone aquí, utilizará la potencia de los procesadores de igual manera. Irá utilizando poco a poco los dos o más procesadores con los que cuente en el sistema de forma simultánea. En el caso del multiproceso asimétrico, el sistema operativo no realiza ese reparto de tareas de forma equitativa, sino que puede ser que un procesador esté siempre trabajando y otro procesador solo trabaje de vez en cuando, porque tendríamos como un procesador maestro y delegaría ciertas ejecuciones en los procesadores o en el procesador secundario o esclavo. Por último, la última clasificación que tenemos de los sistemas operativos sería según el tiempo de respuesta y podrían ser en tiempo real o en tiempo compartido. En tiempo real tenemos que los sistemas son con una respuesta inmediata o casi inmediata tras lanzar un proceso. Sistemas operativos que requieran tiempo real, podríamos hablar de los controladores aéreos, por ejemplo, o de sistemas de monitorización de pacientes críticos en un hospital. Esto requiere una respuesta en tiempo real. En el caso de tiempo compartido, cada uno de los procesos que se ejecuten utilizará ciclos de CPU hasta que el proceso finalice. Si hay varios procesos ejecutándose, se turnarán e irán utilizando por turnos la CPU hasta que vayan finalizando uno detrás de otro. Bien, para ir terminando, simplemente mencionar que aquí en la página 45 nos habla de lo que sería el término de virtualización que hemos comentado anteriormente, que la virtualización se refiere a la abstracción de los recursos de un ordenador. La abstracción quiere decir que, como decíamos antes, se hacía una copia virtual, es decir, una copia en un archivo de lo que sería el hardware del ordenador. Con esto hemos terminado lo que serían los conceptos del sistema operativo de la unidad 2. Espero que os sirva.